Hola, ¿qué tal? Soy Andrea Romero y esto es Mundo Podcast, el espacio de Telesur donde política, análisis, reflexión y cultura se conectan a través de los mejores podcasts de nuestra multiplataforma. Hoy recorreremos Mundo Conexo conducido por Saraí Amorós, El Mundo según Ramonet, de la mano de Ignacio Ramonet y el comentario de Monedero, con Juan Carlos Monedero. En distintos puntos del planeta, desde Ecuador y Perú hasta Palestina, los movimientos sociales alzan su voz contra un enemigo común, la violación de derechos humanos y la represión a quienes rechazan políticas neoliberales y hegemónicas. Saraí Amorós, en Mundo Conexo, pone en primer plano la fuerza de los pueblos organizados, quienes se movilizan en el mundo en defensa de la vida, la dignidad y la justicia social para los más vulnerables. Acompáñenme en este recorrido por las luchas y resistencias del globo terráqueo. La lucha por los derechos humanos adquiere múltiples rostros y se desplaza por diversas geografías, y cada semana acá lo mostramos. Revela un mismo patrón, el patrón de resistencia frente a estados que emplean la represión, el silencio y la violencia estructural como instrumentos de control. Desde los pueblos indígenas en Ecuador, por ejemplo, hasta los movimientos de los estudiantes en Perú y las familias que aún sobreviven y se mantienen firme en Gaza, se despliega un tejido de luchas que, aunque geográficamente están distantes, comparten una urgencia común: defender la vida, la dignidad y la justicia ante políticas que criminalizan la protesta y normalizan la violencia. Soy Saraí, esto es Mundo Conexo, un podcast de Telesur. Lo que ocurre en Quito, Lima o Gaza no son hechos aislados y por ello es importante conectar el mundo. Son expresiones de una misma lógica global que busca imponer hegemonías, silenciar disidencias y fragmentar resistencias. En Ecuador, por ejemplo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas CONAIE enfrenta la represión del gobierno de Daniel Noboa, que ha respondido a las protestas contra el alza del diésel con cortes de luz, bloqueo de comunicación y militarización en las zonas más movilizadas. El asesinato, por ejemplo, del líder quechua Efraín Fuérez y la criminalización de manifestantes como terroristas reflejan cómo la protesta social se convierte en un campo de batalla por el derecho a resistir, a existir y a defender la vida comunitaria frente a las políticas neoliberales. La pregunta que viene de acá es: ¿por qué se reprime a una sociedad que no está de acuerdo con las imposiciones de un gobierno? El detonante ya lo conocen. De estas protestas básicamente en Ecuador han sido el aumento del diésel. Hablamos de una movilización que acoge a 5 de las 24 provincias del país. No es menor. Todo por la eliminación del subsidio al diésel decretada hace 2 semanas. Sin embargo, esto se une a la crisis sistémica que existe en Ecuador. El movimiento indígena ya había liderado en 2019 y 2022 las masivas protestas que llevaron a los presidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso a dar un paso al costado, a dar marcha atrás. Esto ante los ajustes fiscales que propusieron, que venían de los programas crediticios firmados con el Fondo Monetario Internacional, cosa que se repite ahora mismo. A esta serie de luchas se le suma la reciente ola de protestas, por ejemplo, en Perú, donde miles de ciudadanos han salido a las calles para manifestarse contra el gobierno de Dina Boluarte. La respuesta estatal no ha sido el diálogo, sino una creciente represión por parte de la Policía Nacional, que ha dejado varios heridos y ha obstaculizado el trabajo de la prensa. La capital peruana fue escenario de una nueva jornada de movilizaciones masivas en la que diversos colectivos marcharon desde la Plaza San Martín hasta la sede de gobierno, hasta la sede del Congreso. Allí denunciaban el sistema de pensiones, el incremento del crimen organizado, que es lo que se repite, la militarización del país y la represión como política de Estado. No es la primera vez que lo hace Dina Boluarte, la presidenta designada. La represión policial dejó varios heridos, tanto manifestantes como un agente, y estuvo marcada por el lanzamiento indiscriminado de gases lacrimógenos, golpizas con varas, detenciones arbitrarias y cercos que impidieron a los periodistas documentar los hechos. El ataque contra el periodismo siempre está presente. Al igual que en Ecuador,
Perú o Palestina, también se libra una batalla por la dignidad, la justicia y el derecho a ser escuchados. Una sincronía de resistencias que revela que la lucha por los derechos humanos no reconoce fronteras y que la solidaridad internacional es clave frente a un sistema que busca reprimir, fragmentar y desmovilizar. Estos casos no son hechos aislados, sino parte de un engranaje que normaliza la violencia en nombre de la superioridad y la imposición de hegemonías, donde unas vidas valen más que otras. Y es que el propio Petro, el presidente de Colombia, lo denunció desde la Asamblea General de Naciones Unidas cuando decía que la humanidad no puede permitir ni un día más de genocidio, señalando a Netanyahu, primer ministro de Israel, y a sus aliados como responsable de crímenes que no deben quedar impunes. Palabras encontraron eco en Gaza, por ejemplo, donde la poeta Alaa Al-Khadraoui, que perdió a sus 4 hijos en los bombardeos, le envió una carta de agradecimiento a Petro. Allí dijo que se erigió en prueba contra los callados, acudió a nuestra ayuda, decía, cuando tantos cercanos como los lejanos nos abandonaron. Por ello, lo que hoy sucede con la flotilla global Sumut en su avance rumbo a Gaza, con 44 embarcaciones cargadas de ayuda humanitaria, es sumamente importante. Su travesía busca romper el bloqueo impuesto por Israel y denunciar el genocidio contra el pueblo de Palestina estando allí. Y es que la flotilla hasta este momento ha enfrentado ataques de drones, amenazas militares, pero insiste en que la solidaridad internacional es esencial para detener los crímenes de lesa humanidad. Su misión conecta con un principio universal: el derecho de los pueblos a recibir ayuda, a no estar aislados y resistir ante un intento de exterminio. Lo que ocurre en Quito, en El Salvador también, con los ataques a aquellos que son apresados, supuestamente pues condenados por ser terroristas, pero que no acceden a su proceso judicial legal. O en Gaza, por ejemplo, donde constantemente continúan los bombardeos mientras Netanyahu y Donald Trump se reúnen en su Casa Blanca, supuestamente dizque que para terminar una guerra. La defensa de los derechos no reconoce fronteras y la solidaridad internacional se convierte en uno de los caminos más importantes para enfrentar un sistema que pretende fragmentar y aislar las resistencias. En un mundo donde la represión se globaliza, ¿cuál es nuestro lugar frente al sufrimiento de los pueblos que luchan por su dignidad? ¿Callar o mirar hacia otro lado? También hablar, compartir y dialogar sobre ello es tomar partido. Hoy más que nunca es urgente articular nuestras voces, nuestras manos y nuestras voluntades en una sola causa: la defensa de los derechos humanos. Ello nos interpela, nos convoca y nos exige a actuar. Por eso estamos acá. Soy Saraí. Esto fue Mundo Conexo, un podcast de Telesur. Continuamos con este segundo segmento de Mundo Podcast. El periodista Ignacio Ramonet nos comparte su mirada crítica tras participar en el seminario internacional Los partidos y una nueva sociedad, realizado en México. En este encuentro, representantes de distintos países debatieron sobre el papel de las organizaciones políticas en la construcción de una nueva sociedad. Un tema clave porque los partidos de izquierda enfrentan hoy un reto histórico: adaptarse a los cambios de una colectividad que exige respuestas concretas frente a las crisis sociales, económicas y ambientales del presente. Hola, ¿qué tal? Hoy quiero hablarles del seminario al que he asistido. Estoy en México. El 29 seminario sobre los partidos políticos y la nueva sociedad. Es un seminario que organiza cada año el Partido del Trabajo de México. Es un partido de izquierda y es un partido que está integrado en la coalición que gobierna México actualmente con el partido Morena, que es el partido dominante, el partido de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero
la presidenta gobierna en México con este partido, Morena, que era el partido también de López Obrador, con el Partido Verde y con el Partido del Trabajo. El Partido del Trabajo, el líder del Partido del Trabajo es el profesor Alberto Anaya, y el profesor Alberto Anaya tiene la preocupación cada año de organizar en esta época, en septiembre, un gran seminario donde reúne a todas las izquierdas de América Latina. Hay que decir que todas las izquierdas de América Latina, reunirlas es en sí ya una enorme proeza. Si quisiera hacer una pequeña síntesis de lo que se debatió. Obviamente, tratándose de la izquierda y tratándose de este momento de la vida política internacional, la preocupación central en el seminario, el gran seminario cuyo título general, repito, es Los partidos políticos y la nueva sociedad, pues fue Palestina. Obviamente lo que está ocurriendo en Gaza, el genocidio que se está produciendo en Gaza, y aquí han tomado la palabra varios representantes de organizaciones palestinas, de organizaciones políticas, en particular uno de los principales dirigentes de la OLP, la Organización de Liberación de la Palestina, y ha habido un sentimiento general, evidentemente unánime, de apoyo, solidaridad con Palestina, con la flotilla que en este momento se acerca a las costas, la Global Summit Flotilla que se está acercando a las costas de Gaza. Eso ha sido muy importante. Segundo movimiento de solidaridad y también de unanimidad de todas estas izquierdas reunidas aquí en México es el apoyo y la solidaridad con Venezuela y con el presidente Nicolás Maduro, con la revolución bolivariana, evidentemente, y con el presidente Nicolás Maduro, en este momento en el que una flota militar estadounidense amenaza al país y también pues amenaza de intervención militar, ¿verdad? Entonces aquí ha habido una gran solidaridad y quizá uno de los momentos más importantes de estos 3 días, el seminario dura 3 días, ha sido la intervención vía digital del presidente Nicolás Maduro. Ha habido ahí una atención muy particular al discurso del presidente Maduro. El presidente Maduro ha explicado en qué contexto histórico se desarrolla esta amenaza, cuál es la tradición de resistencia, evidentemente, de la revolución bolivariana y más allá de Venezuela, como polo de resistencia bolivariano, evidentemente desde la liberación de América Latina. Y las palabras del presidente han sido escuchadas con la mayor atención y ha habido obviamente declaraciones de apoyo sucesivas. Ha sido muy emocionante y muy político ver cómo hay una unanimidad para rechazar esta amenaza sobre Venezuela y para reafirmar la solidaridad, el apoyo hacia la revolución bolivariana. También ha habido momentos muy emotivos en torno a discursos, declaraciones de representantes de la Revolución Cubana que se han expresado en el seminario y que han permitido primero a los propios, oradores denunciar el bloqueo injusto, criminal, ilegal que se practica desde hace 60 años por parte de Estados Unidos contra Cuba, contra la Revolución Cubana, pero sobre todo contra la población cubana. Y ahí también ha habido una gran unanimidad ya tradicional, porque obviamente si hay algo en que todas las izquierdas, por diferencias que puedan tener en América Latina, son unánimes, es en el apoyo a la Revolución Cubana y en el apoyo, evidentemente, y el rechazo, evidentemente, a este criminal bloqueo. Uno de los momentos también más interesantes del seminario ha sido la intervención de uno de los principales invitados, que era el secretario general del Partido del Trabajo de Bélgica, que estaba invitado aquí, Pieter Mertens. Entonces, Pieter Mertens hizo una intervención también muy remarcada, muy notada, muy apoyada, basándose en un nuevo libro que acaba de publicar, que están viendo ahora en pantalla, que se llama Motín. Motín, cómo el mundo bascula, ¿verdad? Cómo el mundo se tambalea, en la versión. Es un bestseller.
Y otro de los momentos importantes, evidentemente, en esta conferencia, pues fue también la intervención del profesor Alberto Anaya, el líder del PT, que pues llamó a la unidad. Yo creo que es muy importante este llamado a la unidad porque una cosa que ha marcado mucho a todas las izquierdas latinoamericanas este año ha sido la derrota electoral de la izquierda en Bolivia. Y una derrota que aquí se ha denunciado, varios oradores han denunciado que si no hubiese habido disensiones basadas en egoísmos personales de lo que entre los líderes en Bolivia, no hubiera habido derrota, hubiera habido una gran victoria en Bolivia en base a la experiencia tan positiva de la izquierda en el poder. Pero no ha habido posibilidad de esa unidad. Entonces aquí el profesor Anaya en particular, repito, como otros oradores, pero él con su autoridad ha llamado a la unidad, porque hay otros países donde también hay elecciones próximas y la unidad de la izquierda es indispensable. Es incluso hubo una intervención en particular de un orador venezolano, Rander Peña, y que también hizo un llamado muy emotivo, muy emocionante y muy político a la unidad de las izquierdas. Entonces, si hay una palabra que se impone en este seminario, en este 29 seminario, los partidos políticos y la nueva sociedad aquí en México, es la palabra unidad. Es una obligación para las izquierdas de unirse, porque dispersados podrían ser derrotados más fácilmente. La unidad, la unidad, la unidad. Fidel Castro decía, la unión es el objetivo principal de la revolución. El objetivo de la revolución es unir, unir, unir y unir. Bueno, pues hasta la semana próxima. Último segmento de Mundo Podcast. La Unión Europea estaría utilizando la acusación a Rusia como responsable de acciones bélicas para justificar un mayor gasto militar, restringir libertades y alinearse con Estados Unidos. En este contexto de creciente tensión, el politólogo Juan Carlos Monedero analiza las múltiples dimensiones de este conflicto geopolítico, subrayando cómo responde a intereses imperiales y a una estrategia que trasciende lo militar para impactar directamente en la vida política y social del continente. Saludos, soy Juan Carlos Monedero para Telesur, con esta videocolumna llamada Guerra entre la Unión Europea y Rusia. El inglés Mark Galeotti, profesor en la Universidad de Nueva York, escribía un libro relevante, Tenemos que hablar de Putin, ¿por qué Occidente se equivoca con el presidente ruso? Uno de los trabajos que más luz da sobre este presidente ruso sobre el que tanto se especula. Publicado en 2018 decía lo siguiente: Putin es consciente de que en conjunto y si permanece unido, Occidente es mucho más poderoso que Rusia, con un Producto Interior Bruto 20 veces superior, una población 6 veces mayor y tropas que triplican las suyas. Pero se mantiene al acecho, a la espera de que cometamos un error. Recordemos que Galeotti es inglés, que le brinde una oportunidad aparentemente favorable para atacar. Quiere vernos divididos, desmoralizados y desconcertados, hasta el extremo de estar dispuesto a llegar a un trato con él, o, cosa más probable, verse reducidos a un estado de ánimo poco idóneo para desafiarle. Una de las ideas centrales del libro es que Occidente parece desear que Rusia sea un gran peligro, algo que es más un invento que una realidad, pero que justifique el gasto en armamento, disciplinar a la ciudadanía crecientemente díscola, quizá volver al servicio militar obligatorio, que es más barato que contratar mercenarios, y, lo más relevante, subordinarse a los Estados Unidos en toda su estrategia de mantenimiento del poder geopolítico.
Para todo eso hace falta presentar a Putin como, dice Galeotti, un villano arquetípico de James Bond, aunque sin una guarida en un volcán extinguido. ¿Cuán errónea es esta percepción?, continúa. Sin embargo, alimentamos esta tendencia cada vez que presentamos a Putin como el genio maligno responsable de todo lo que no va bien. Tal vez la jugada más astuta de Putin es persuadirnos de que está detrás de cuanto sucede. Si seguimos sosteniendo la idea de que Putin es un genio estratégico, estaremos buscando un gran plan oculto detrás del caos. Pero ese gran plan, sencillamente, dice el profesor, no existe. En el ámbito occidental sigue funcionando la idea jovesiana de la lucha de todos contra todos, de ese estado de naturaleza, como lo llamaba, donde el más fuerte es el que gana. Y si no, ¿por qué toleran en Occidente el genocidio en Gaza? Si no fuera porque entienden que sostener a Israel es una forma de mantener a un aliado geopolítico y económico en Oriente Medio. ¿Por qué toleran el asedio norteamericano a Venezuela con barcos y submarinos nucleares, con 1.200 misiles apuntando al país, si no fuera porque no ven al final con malos ojos la idea de que se roben el petróleo del país caribeño? Se hacía recientemente eco Telesur de las declaraciones de Dmitry Medvedev, el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, quien en la red X hacía unas declaraciones que debieran hacer pensar a los pueblos europeos. Y digo a los pueblos, porque los dirigentes están en una suerte de ensimismamiento del que poco se puede esperar. El vicepresidente ruso señaló que la principal tarea del pueblo ruso es la recuperación de nuestras tierras, recordando, aun sin citarlo, que todo el conflicto con Ucrania empezó cuando la OTAN reventó Yugoslavia y empezó su camino hacia el este. La lectura del vicepresidente de Europa apunta a una idea correcta. Los países europeos son vulnerables y están divididos. Solo pueden perseguir sus propios intereses intentando sobrevivir en el caos económico actual y simplemente no pueden permitirse una guerra con Rusia. Podríamos afirmar que los países europeos no pueden solventar sus problemas siguiendo la lógica del sistema capitalista y sus exigencias geopolíticas que llevan casi indefectiblemente a la guerra. ¿Qué van a hacer los pueblos cuando las derechas y las extremas derechas están prometiendo hacer con los que no les obedezcan lo que está haciendo Netanyahu con los palestinos en Gaza? En Colombia, en Venezuela, en Argentina crece la idea de unas brigadas internacionales que, como en 1936-37, están dispuestas a tomar las armas para defender la democracia allí donde se vea amenazada. Es la petición del presidente colombiano Petro en Naciones Unidas, un cuerpo armado de paz. La flotilla del Sumut camina hacia Gaza y son parte también de estas brigadas internacionales, igual que los millones de personas que en todo el mundo claman por un planeta multipolar, sin guerras ni explotación, y que entienden que la lucha por ese nuevo mundo empieza por defender el derecho del pueblo palestino a su propio país, y que entienden que cualquier agresión, como la que está intentando Estados Unidos en Venezuela, puede ser el desencadenante de una guerra que solamente los locos desean. Los que quieren una guerra entre Europa y Rusia son los mismos que han tolerado el genocidio en Gaza o que piden invasiones de otros países. Y a ese ánimo de guerra no lo paran los dirigentes, sino los pueblos en las calles, dejando claro que son los pueblos los que sufren las consecuencias de las guerras y que no queremos, no aguantamos, no toleramos, no deseamos. Y vamos a hacer lo que esté en nuestra mano para parar otra vez esa multiplicación del daño que nos están prometiendo. Así ponemos punto final al programa de Mundo Podcast, en el que los podcasts saltan a la pantalla. Recuerden que pueden contactarnos y enviar sus comentarios y sugerencias a través de las distintas cuentas de redes sociales, tanto en Instagram como en X, @TelesurTV, y en el canal de YouTube Mundo Podcast Telesur. Allí podrán disfrutar de los episodios anteriores. Les habló Andrea Romero y fue un placer acompañarles. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta entonces.